y Señor, envíame a mí. Te pedimos una bendición especial sobre el grupo de hermanos que fueron bautizados hace unos momentos atrás, que tú los mantengas firmes en tu camino, que los llenes más y más cada día de tu Espíritu Santo, que reciban un bautismo diario de tu Espíritu, para llenos de tu Espíritu Santo salir a proclamar tu mensaje final. Está con cada uno de nosotros, también con aquellos que a través de la radio, a través del internet, a través de la televisión, a través del video, están escuchando este mensaje, que tú los alcances donde están y que también puedan oír tu voz cuando tú les hables a su corazón. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Vamos una vez más a abrir nuestra Biblia en nuestro texto central, la columna vertebral de este mensaje, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 26. Hebreos 12, 26. La voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hay una promesa en la palabra de Dios. Y Dios prometió que una vez más Él va a volver a dejar oír su voz. Y esa vez no se va a sacudir solo la tierra, como en el Sinaí, como en el Calvario. Esta vez va a sacudir el cielo y la tierra. ¿Dónde está esa promesa registrada? Si ustedes se fijan en su Biblia, hay una referencia al lado del versículo 26 al final. En mi Biblia es una letrita chiquita que es la letra L. Y al pie de la página, en mi Biblia, dice Ageo 2:6. Ageo. Ageo no es un libro muy conocido, pero es un libro extraordinario entre los profetas menores. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Y luego de Ageo está Zacarías y Malaquías, casi al final del Antiguo Testamento. Y en el libro de Ageo, en el capítulo 2, dice el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar también va a temblar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
la palabra de Dios nos dice que Él es el que va a hacer temblar la tierra. Y esto va a suceder en relación con el cumplimiento de una profecía de Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16 dice en el versículo 15: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué la Biblia dice el lugar que en hebreo se llama Armagedón? Porque hay que entender esa palabra en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, pero esa palabra está en hebreo. Armagedón. Se dice en hebreo, Armagedón. Ar quiere decir monte. Así se dice monte en hebreo, Ar. Magedón viene de Megido y viene de la palabra magad, el verbo magad. Armagedón quiere decir el monte de Megido, el lugar donde se pelearon las grandes batallas del pueblo de Israel, el lugar donde perdió la vida el buen rey Josías, el lugar donde se peleó la batalla de Barak y Débora contra los reyes de Canaán que se habían reunido para aplastar al pueblo de Dios. Pero Dios peleó esa batalla y ganaron, y fue muerto Sísara. Y está el cántico de Débora. Eso se peleó en Megido. Megido es un lugar estratégico donde cruzan los caminos que vienen del norte, del sur y del este. No vamos a decir del oeste porque está el mar a un lado, pero todos los caminos pasan por ese valle de Megido. Y allí hay un monte en el valle de Megido, el único monte en ese valle, que se llama el Monte Carmelo, donde Elías degolló a los falsos profetas. Es interesante porque hubo una gran confrontación sobre ese monte. Claro, ese es monte que es un símbolo para el tiempo del fin, porque lo que lo estamos leyendo es bajo el tiempo de angustia, bajo la gran tribulación, porque está hablando de las copas de ira que serán derramadas, pero se usa el monte de Megido como un símbolo, porque hubo una gran confrontación sobre ese monte, y la confrontación fue a quién íbamos a adorar. Elías, el profeta de Jehová, proclamó a alta voz sobre el monte Carmelo: si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. El pueblo se había apartado de la adoración al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, para adorar a Baal. Baal era el dios sol y se lo representaba con un toro, así como el becerro de oro al pie del monte Sinaí. Ahora el pueblo había levantado no un becerro de oro, sino dos becerros de oro, uno
en Betel al norte y el otro en Samaria. Y el pueblo de Dios había caído en una terrible apostasía. Entiendan que es lo mismo que pasa al pueblo de Dios actual, una terrible apostasía. Y Elías tuvo que traerlos de vuelta a entender quién es el Dios verdadero. La controversia fue sobre Baal o sobre Jehová. Jehová es el Dios creador y el símbolo del creador es el santo sábado. Baal es el dios sol y el símbolo es el domingo. El pueblo de Israel había dejado a Jehová para adorar en domingo a Baal, el dios sol. Lo mismo pasa en estos días. El mundo ha dejado el mandamiento de Dios del santo sábado para ir y adorar en el domingo, el día dedicado al culto al dios sol. Y aunque dicen que lo hacen por honor a la resurrección de Cristo, el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Si Cristo hubiera querido que guardáramos el domingo en honor de su resurrección, lo hubiera dejado escrito en su palabra, pero Él nunca mandó. Al contrario, lo que nos recuerda la muerte de Cristo es que Él murió un viernes, así como terminó la obra creadora un viernes, reposó el sábado, así como en la creación reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Cuando Él murió un viernes, reposó en la tumba el sábado y volvió a la vida en la madrugada del primer día de la semana. Pero resulta que la apostasía en el pueblo de Israel no era apostasía de los pueblos paganos, de los pueblos que no conocían la ley de Dios. Ellos tenían la ley de Dios y guardaban el sábado, pero dejaron el sábado para adorar a Baal en domingo. ¿Será que el pueblo a quien Dios le dio su ley en el tiempo del fin, a quien le dio su santo sábado, se va a atrever a darle la espalda al sábado para guardar también el domingo? Ahora quiero que sepan que el pueblo de Israel no había abandonado el sábado. Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Había dos cultos que estaban haciendo: el sábado, pero también guardando el domingo. Ahora, no es que sea malo que nosotros adoremos al Señor y vengamos a escuchar su palabra. Podemos hacerlo todos los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero el sábado es el día del Señor que se guarda como día santo. Si el pueblo que tiene la ley de Dios llegara a respetar el domingo como día santo para congraciarse con la ley dominical que viene muy pronto, ustedes saben que el Papa Francisco, una de las primeras cosas que hizo al subir a su pontificado, es Papa latinoamericano, argentino, y una de las primeras cosas que hizo fue apoyar el movimiento sindical en Argentina para que se pasara la ley dominical en Argentina. En mi país, por todo el país, pegaron cartelones diciendo: el Papa Francisco apoya la ley dominical en Argentina. Y así lograron, con el apoyo del Papa Francisco, pasar la ley dominical en Argentina. Para los que van a verlo en video, le vamos a poner estos artículos de los periódicos y las fotos de Argentina con los carteles pegados en la ciudad de Buenos Aires diciendo: el Papa Francisco apoya la ley dominical.
Lo pueden ver en el internet, ahí está. Ahora viene Estados Unidos. Este año, en septiembre de este año, el Papa argentino, el Papa Francisco, viene a Estados Unidos. Va a pasar por Cuba primero. Va a visitar por invitación a Raúl Castro, el nuevo presidente de Cuba, el hermano de Fidel Castro. Raúl Castro estuvo en el Vaticano y se reunió con el Papa Francisco. Normalmente las entrevistas que da el Papa son de 10 a 15 minutos máximo a los presidentes de las naciones. Al presidente Obama le dio media hora de entrevista, más que a los demás jefes de Estado que van a hablar con él, porque todas las semanas hay presidentes y jefes de Estado que van a hablar con él. 15 minutos máximo. A Obama le dio media hora y eso fue con traducción, porque como había que traducirle al inglés, Obama no habla español, la traducción demora más tiempo, así que le dio 15 minutos y los otros 15 para traducir, ¿verdad? Pero a Raúl Castro le dio 55 minutos, casi la hora completa, 4 veces lo que da normalmente a un jefe de Estado. Raúl Castro es declarado comunista y los comunistas son ateos, pero fue a hablar con el Papa. ¿Qué hablaron? No se sabe porque no dijeron, pero sí salieron de ahí. Salió Raúl Castro diciendo que el Papa venía a Cuba, así que hablaron de eso. Pero ¿saben lo que dijo Raúl Castro? ¿Lo vieron en las noticias? Dijo, si este hombre sigue hablando como me habló a mí, yo me voy a hacer católico y voy a volver a la Iglesia Católica. ¿Qué le habló para que Raúl Castro, un comunista declarado, presidente de Cuba, haya dicho eso? Muestra la influencia que tiene este hombre sobre los jefes de Estado. Obama lo invitó a venir en su viaje que él viene, porque él no viene por invitación de Obama, él ya tenía el plan de venir a Estados Unidos a inaugurar el Congreso de las Familias en Filadelfia. Filadelfia es la ciudad en la cual se proclamó la Constitución y se firmó la Constitución en los Estados Unidos. Filadelfia. Viene a Filadelfia, a donde se firmó la Constitución. Y ahí va a inaugurar el Congreso de la Familia y va a impulsar el Día de la Familia, el domingo, para que las familias estén unidas. Pero Obama lo invitó a ir a la Casa Blanca. Y luego de que ya le había hecho la invitación de venir a la casa donde él vive, porque Obama se hospedó en la casa del Papa en el Vaticano, no lo pusieron en el hotel que tienen para los presidentes, él se quedó en la mansión privada del Papa Francisco. El Papa Francisco mandó a equipar la biblioteca de su casa, que es biblioteca con escritorio, y mandó a sacar el escritorio y le puso una cama de lujo, nuevita, para que Obama durmiera al lado de él. No en el mismo cuarto, pero en la misma casa. Ahora, Obama lo está invitando a venir a la Casa Blanca. Pero después de esa invitación, le abrió una invitación más interesante todavía y más impresionante. Le invitó a dirigirse al Congreso de los Estados Unidos en presencia de todos los congresistas, en presencia de todos los representantes del pueblo de los 50 estados. ¿Ustedes saben cuál es el trabajo o la obra o la función del Congreso en los Estados Unidos? ¿Sí saben? Es formular
las leyes que gobiernan la nación. Es establecer leyes para toda la nación. Eso hace el Congreso, establece leyes. Y el Papa le va a hablar al Congreso. Media hora va a durar su discurso. ¿De qué va a hablar? Lo veremos en unas semanas más, porque el 23 de septiembre de este año, el Papa Francisco va a estar en Washington dirigiéndose al Congreso. Viene a Filadelfia a impulsar el Día de la Familia. ¿Será que va a hablar del Día de la Familia ante los congresistas para que pasen una ley haciendo del día domingo el Día de la Familia y el Día de los Trabajadores para derecho social? Y después de eso, vuela a Nueva York a presentarse ante el Congreso de las Naciones Unidas en pleno. Se han mandado invitaciones a todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, que son más de 150 países, de que el Papa se va a dirigir a las Naciones Unidas en un discurso. Y se está invitando que no vengan solo los representantes de los países que los representan ante las Naciones Unidas. La invitación fue para que vengan los jefes de Estado, los presidentes de todos esos países y estén presentes para escuchar al Papa. Les cuento todo esto porque nosotros no sabemos si lo que estamos leyendo está más cerca de lo que nos imaginamos. La controversia final va a ser sobre el monte del Armagedón, como el monte Carmelo, el monte de Meguido. ¿Será que el pueblo a quien Dios le dio su ley no va a dejar el sábado? No, porque saben que es la ley de Dios y es parte del nombre, adventistas del séptimo día. Pero ¿será que para aceptar la ley dominical podrán también, como el pueblo de Israel de antaño, celebrar el sábado y también el domingo, para que Elías les dijera: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O adoran a Jehová o adoran a Baal, pero no estén con los dos. ¿Podemos nosotros decir que estamos plenamente con Dios cuando hacemos pacto con Roma? Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, versículo 17. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Desde el trono de zafiro, donde está la ley de Dios, en el lugar santísimo, en el templo, dice aquí, la voz salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo: hecho está. Esto que estamos leyendo es durante el tiempo de angustia del pueblo de Dios. Ya la ley dominical ha sido proclamada. ¿Se acuerdan lo que leímos en el último sermón, la última presentación? En Primeros Escritos,
página 280. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador. Cuando Jesús sale del santuario, comienzan a caer las plagas. Antes no pueden caer. Y las plagas finales son parte de esa gran tribulación que viene porque el mundo ha rechazado la ley de Dios y ha establecido el falso día de descanso a través de una ley, primero en Estados Unidos y luego una ley universal, porque va a comenzar por Estados Unidos y se va a regar por el resto del mundo, las naciones enteras. Es interesante que primero el Papa va a hablar con el Congreso de Estados Unidos, que establece las leyes, y luego va a hablar con las Naciones Unidas, que establecen las leyes para el mundo entero. Yo no digo que este septiembre se va a pasar la ley dominical. Yo no estoy diciendo eso. Podría ser. No sabemos cuándo. Pero sí sabemos que el Papa les va a hablar. Está preparando el terreno, está preparando el acto para que influenciar las mentes de ellos, para que cuando llegue el momento esto sea proclamado. ¿Y cuánto tiempo falta? No sabemos. Una cosa sí les digo, que cuando esto suceda, la mensajera del Señor dice en el capítulo las leyes dominicales, en la página 138 de Eventos de los Últimos Días. Cuando los Estados Unidos haga uso de su poder a través del Congreso para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Se repetirá la historia, se ensalzará la falsa religión el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país líder del mundo, el país de la libertad religiosa, se una con el papado, con el Papa, para establecer una ley dominical, forzando la conciencia de los hombres y obligándolos a honrar el falso día de reposo, los habitantes del mundo entero, de todo país del globo, serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos van a encabezar el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Comienza por los Estados Unidos, pero va a ser algo mundial. ¿Ustedes creen que México se va a escapar de esto? Está pegadita a los Estados Unidos. Y dice que al promulgarse la ley dominical, la apostasía de la nación va a ser seguida por la ruina de la nación. Se va a hundir Estados Unidos en la ruina. Eso está profetizado. Y ustedes saben que cuando un barco grande se hunde, los barcos de alrededor se hunden con él. ¿Ustedes creen que México, que está tan cerquita, se va a salvar de la ruina? Por eso tenemos que estar preparados.
Ahora, cuando esto suceda, comienza la gran tribulación para el pueblo de Dios. Pero yo quiero concentrarme ahora en la voz de Dios, porque la voz de Dios va a ser la liberación del pueblo de Dios. Vamos a Daniel capítulo 12 y versículo 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tiempo de angustia cual nunca ha habido, pero en ese tiempo de angustia vendrá la liberación del pueblo de Dios, los que se hallen escritos en el libro. Y sigue diciendo Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la ley de Dios es la justicia, los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. El varón vestido de lino es Cristo, y está vestido de lino porque la vestidura de lino es la vestidura que se usa en el día de expiación, en el Yom Kippur. Es el único día en el año que el sacerdote se vestía todo de blanco, desde los pies a la cabeza. Se vestía con las ropas sagradas de lino. Lo pueden leer en Levítico 16, que es el capítulo sobre el día de la expiación, y dice: el sacerdote se vestirá con la túnica sagrada de lino. Son las santas vestiduras: mitra de lino, túnica de lino, calzoncillos de lino, todo de lino, y cinto de lino. Ese es Jesús, vestido de lino en el día de la expiación. Oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, las dos manos, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuánto va a durar la dispersión del pueblo santo? Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses. Esta profecía está en lenguaje literal, no usa símbolos. Por lo tanto, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, no son simbólicos para hacer 1260 años, son días literales. 42 meses, 1260 días durará la dispersión del pueblo santo. Y todo esto se va a cumplir en el tiempo de angustia. Dice Daniel: yo oí pero no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Los limpios serán emblanquecidos y purificados, los impíos seguirán procediendo impíamente. Apocalipsis 22:11 es la nota al pie de la página. El que es limpio seguirá siendo limpio, y el que es sucio seguirá siendo sucio. Los impíos procederán impíamente.
Está hablando del cierre de la gracia, el varón vestido de lino, proclamando que se acabó la gracia. Todo esto es durante la tribulación. La gran tribulación está dividida en 2 etapas. Escuchen bien, porque tengo que volar rápido. 2 etapas tiene la gran tribulación. La primera se llama el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Está en el capítulo 10 de Evento de los Últimos Días. Y la segunda parte de la tribulación se llama el gran tiempo de angustia, o el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de tribulación antes o previo al cierre de la gracia, todavía Cristo está en el santuario intercediendo. Todavía hay salvación. Pero cuando Cristo dice el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío, se acabó la gracia. Y entonces comienzan a caer las plagas finales, que es el gran tiempo de tribulación. Pero la ley dominical inicia el tiempo de angustia, y todavía cuando está en vigencia la ley dominical, ya comenzó la gran tribulación para el pueblo de Dios. Se va a dar el fuerte pregón. La puerta va a estar cerrada para los adventistas porque ya fueron juzgados, pero va a estar abierta todavía para los que no escucharon, y los 144,000 van a dar el fuerte pregón al mundo. Pero lo que estamos leyendo ahora es el cierre de la gracia. Y sigue diciendo: y desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al fin de qué días? De lo que acaba de decir. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú, Daniel, reposarás, morirás y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Daniel va a resucitar al fin de los 1335 días, junto con la resurrección especial que se va a dar en el tiempo de angustia. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa resurrección no es la gran resurrección de la venida de Cristo. En esa, todos los muertos en Cristo van a resucitar. Esa resurrección es una resurrección especial, parcial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora vamos a ver quiénes van a resucitar. Entre ellos Daniel. Dios se lo prometió. Desde que comience la tribulación hasta que venga la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial, van a pasar 1335 días. Es el periodo más largo. O sea, 3 años, 8 meses y 15 días. Pero hay 3 periodos: 1260, tiempos y medio tiempo; 1290 y 1335. Ojalá tuviera tiempo para explicar todo esto ahora. La mensajera del Señor nos dice que estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel, porque contiene información vital para nosotros en este tiempo del fin. Tiene una amonestación que necesitamos entender antes del tiempo del fin. El capítulo 12 del libro de Daniel. Ok. Hay 3 periodos proféticos. Escuchen lo que escribió la mensajera del Señor sobre esto. Leo del libro Review and Herald,
25 de septiembre de 1883. En las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Las profecías de las Escrituras apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Ahora escuchen, los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Si los 1260, los 1290 y los 1335 terminaron en 1844, ¿cómo va a arrojar un caudal de luz sobre las cosas que van a suceder? Está en el futuro, si eso ya está en el pasado, cuando ella escribió esto en 1883. Está hablando del futuro y dice que los periodos proféticos de Daniel arrojan un caudal de luz sobre los eventos que van a suceder entonces, en la víspera misma de la gran consumación. La víspera es justito antes de la venida del Señor. Está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. Díganme, ¿la generación que vivió en 1844 es la última generación? Pero aquí dice que tiene advertencias e instrucciones para la última generación. El amado Juan, en el Apocalipsis, bajo la inspiración del Espíritu Santo, presenta las temibles y excelentes escenas conectadas con el cierre de la historia de la tierra y presenta los deberes y peligros del pueblo de Dios. Nadie necesita permanecer en ignorancia. Nadie necesita estar sin la preparación necesaria para la venida del día de Dios. Así que esos periodos tienen que ver con el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Son tres: 1260, 1290 y 1335. La diferencia entre 1260 y 1290 son 30 días. Y la diferencia entre 1290 y 1335 son 45 días. Hay tres decretos. El decreto de la ley dominical en Estados Unidos, que viene primero. Luego está el decreto universal, donde todos los países a través de las Naciones Unidas van a aceptar el descanso dominical obligatorio por la ley impuesta por las Naciones Unidas. Y tercero, hay un decreto de muerte. Hay tres decretos. Los tres periodos tienen que ver con esos tres decretos. Les repito, no tengo el tiempo ahora de explicarles, el tiempo se nos acabó. Yo tengo que subirme en un avión y tengo que estar saliendo en una hora y todavía no he comido, ni ustedes tampoco. Pero hay una serie que se titula Daniel capítulo 12, los periodos proféticos de Daniel. Escúchenla para tener todos los detalles de esto. Yo tengo que ir a la gran culminación. Ahora escuchen esto. Voy a ir al libro Primeros Escritos. Ya nosotros el primer día de esta serie vimos que está profetizado en la Biblia que las potestades del cielo serán conmovidas. Y ya leímos el primer día la página 41 de Eventos de los Últimos Días, donde habla de la conmoción de las potestades del cielo, cuando el cielo va a ser conmovido. Se titula La conmoción de las potestades del cielo. No la voy a volver a leer, ya la estudiamos aquí en esta serie. Solo les leo una frase de esta visión. Las potestades del cielo, que son el sol, la luna y las estrellas, se conmoverán y se sacudirán a la voz de Dios.
Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de sus órbitas. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Lo que va a sacudir el cielo va a ser la voz de Dios. Ahora voy en el mismo libro al capítulo La liberación de los santos, porque el tiempo de angustia termina con la liberación de los santos. Daniel 12:1. Los 1335, claro. Esa es la liberación del pueblo de Dios. Daniel 12:1. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los primeros escritos. El capítulo anterior es muy importante leerlo también. No tengo el tiempo ahora, se llama el tiempo de angustia. Aquí habla de los edictos y dice que el pueblo de Dios está esperando. Usa la palabra esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. El pueblo aguarda. Espera un poco más. Han aguardado y ahora se acerca el plazo señalado. Dios va a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre, Dios va a libertar a todos los que pacientemente han esperado y aguardado, cuyos nombres estaban escritos en el libro. Fíjense, aguardar y esperar. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. ¿Quiénes van a ser librados? Los que se hayan escritos en el libro. Dios los va a librar. Eso está en el capítulo anterior, el tiempo de angustia. Ahora voy al capítulo La liberación del pueblo de Dios. Solo leí un pedacito, ¿verdad? Ustedes léanlo entero, estudienlo. Se llama el gran o el tiempo de angustia, página 282 de Primeros Escritos. Si ustedes no tienen estos libritos, hermanos, es mejor que los consigan. Se los digo de corazón, no porque yo los ande vendiendo, ya no me quedan, ya no queda ni uno. Pero es porque estos son los libros que tenemos que estudiar junto con la Biblia para prepararnos para lo que viene. Vayan a la agencia de publicaciones y cómprenlos. Pero que están muy caros, que los venden a 150 pesos. Oiga, ¿y cuánto cuesta una pizza? Una pizza. ¿Cuánto? 150 pesos cuenta una pizza y se la comen nomás un día y mañana vuelven a tener hambre. Y esto pueden comer todos los días y no se sacian. Inviertan en los libros del espíritu de profecía. ¿Saben cuáles son los libros que hay que comprar ahorita? Para estos días finales, conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, primeros escritos y Maranata. Esos son los 4 libros más importantes sobre el tiempo del fin. Todo es importante, pero esos libros. Y por cierto, hay un libro bien importante. Ya no tengo libros, así que no pidan. Testimonios para los ministros, porque habla de la apostasía que está pasando en la iglesia adventista ahorita. Ahí está todo profetizado lo que está pasando. Bueno, pero vuelvo aquí. Primeros Escritos, página 285, la liberación de los santos. Es a medianoche cuando Dios escoge para librar a su pueblo. ¿A qué hora? Hay un decreto de muerte. Pero el decreto de muerte entra en vigencia cuando se da una ley y dicen de tal día en adelante la ley entra en vigencia. ¿A qué hora entra en vigencia la ley? A las 12 de la medianoche, a las 0 horas. No es casualidad que la liberación viene a la medianoche, justo cuando el decreto de muerte entra en vigencia, que los pueden matar, pero a la hora de supremo apuro es cuando Dios los va a librar.
como en la época de Esther, el día que los iban a matar fue el día de su liberación. Y en la horca que iba a meter Amán a Mardoqueo, lo colgaron a él. Ahora van a entender lo de el Armagedón en un segundo más. Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. El sol a medianoche, la luna se para. Están desquiciados. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Cuando ustedes vean que sale el sol a medianoche, sepan, ya viene la liberación, ya viene. Pero vamos a estar contando los días, porque Dios nos dio esa profecía para que no nos desesperemos. Si usted no sabe cuánto va a durar la persecución, va a decir, ¿cuánto más? Ya no aguanto. Pero si usted sabe, ya pasaron 1000, ya pasaron 1300, ya pasaron 1310, 1320, 1330, nomás faltan 5 días. Vamos a poder aguantar porque Dios nos dejó esa instrucción para ayudarnos. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas contra otras, pero había un claro de persistente esplendor en medio de la constelación de Orión, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que sacude los cielos y la tierra? La voz de Dios. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 16. Desde el trono que está en el cielo, desde el templo de Dios, desde el trono de zafiro sale la voz diciendo, hecho está, síguese un gran terremoto. Sobrevino un terremoto tremendo. Se abrieron los sepulcros. Aleluya. Se abrieron los sepulcros. Con el terremoto de Cristo pasó lo mismo. Se abrieron los sepulcros. Cuando Cristo dijo consumado es, se rasgaron los sepulcros. Y ahora la voz otra vez dice consumado es y se abren los sepulcros. Y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Para qué los resucita? Para escuchar el pacto. Otra vez el pacto, la voz de Dios van a escuchar. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo alrededor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Que leímos en Ageo, nuestro primer versículo. La tierra será sacudida, el mar se va a ser sacudido, va a arrojar piedras, va a hervir como una caldera. Los cielos serán conmovidos. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras sobre la tierra. Miren, esto está en el libro Primeros Escritos. En el conflicto de los siglos está descrito lo mismo en el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios. Dice así, página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Ya están las leyes dominicales en todos los países. Ahora comienza el movimiento para borrar de la faz de la tierra a los que guardan el sábado. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo
que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques, de montañas, de cavernas de la tierra. El pueblo de Dios invoca aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora del supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor lo dejó escrito en su palabra, Isaías 30, versículos 29 y 30, Isaías 30, 29 y 30. Vosotros tendréis canción como en noche que se celebra la Pascua. Díganme, la Pascua, ¿cuándo fue la liberación? A la medianoche. ¿Cuándo pasó el ángel de la muerte matando a los primogénitos y los que tenían la señal de la sangre? A la medianoche se oyó un gran clamor en Egipto. Pero Dios libró a los que estaban con la señal del Dios vivo, la señal de la sangre en los dinteles. Vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Versículo 30, miren lo que dice aquí, en el 30. Y Jehová hará oír su voz, su potente voz, y hará ver descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida, con piedra de granizo. Cuando se escucha la voz de Dios, cae el granizo del cielo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Los fieles están a punto de morir, pero cuando los malos les van a caer encima, de pronto ven un arco iris que los rodea. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, el arco iris del pacto, y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol a medianoche en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos y sacudidos, hay un claro de gloria indescriptible. En medio de la constelación de Orión, un agujero de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es, consumado es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento entero parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad.
El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos de la tierra parecen ceder. Se hunden cordilleras enteras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra del peso de un talento, 35 kilos. Cada pedazo de piedra que cae del cielo, de hielo, de granizo, hace su obra de destrucción. Los edificios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista, se desploman las torres. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo. Y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Ahí está la liberación. ¿Cuál es la liberación? La voz de Dios. La voz de Dios. Esa es la liberación. Nosotros pensamos que la gran liberación es la venida de Cristo. No. Antes de la venida de Cristo viene la liberación. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. ¿Quiénes resucitan? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. También los que le traspasaron, los que se mofaron y rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento, sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. Todo eso está en la Biblia, en Apocalipsis 16. Lo que acabamos de leer. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ahí están las voces, ahí están los truenos, ahí están los relámpagos que vio Elena de White. Se oyen voces, fieros relámpagos, truenos. Y esas voces terribles anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas por esos truenos, pero los falsos maestros, los pastores que engañaron al pueblo, las entienden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, que tanto se regocijaban en ensañarse contra el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, ahora se sienten presas de consternación, tiemblan de terror. Sus llantos, aullad pastores, dice el profeta Ezequiel, sus llantos dominan el ruido de los elementos. El grito de los pastores es tan fuerte que ni los truenos se escuchan del grito. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan por el suelo en terror abyecto.
Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros, como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios. Fueron probados ante el mundo y los despreciadores de la verdad, y demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan malsillentos, ahora brillan. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Brillan, sus voces se elevan en cántico triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 46. Socorro muy bien experimentado en las angustias, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea conmovida, aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turban las aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Mientras estas palabras de confianza se elevan hacia Dios, las nubes se van apartando. Y el cielo ahora estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo de ambos lados. Ahora escuchen. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra de zafiro, puestas una sobre la otra. El profeta dice en el Salmo 56: denunciarán los cielos tu justicia, porque Dios es el juez. Esa ley santa, justa y buena que Dios promulgó entre truenos y llamas sobre el monte Sinaí, ahora se revela a los hombres como la norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan claras y distintas que todos pueden leerlas. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de la ley de Dios. Escogieron mal. Terrible será la suerte de aquel que transgredió su ley. Ven demasiado tarde la naturaleza de su falso día de reposo, y el fundamento arenoso en el cual construyeron. Se desmorona todo lo que enseñaron, porque ahora ven que el sábado tiene una aureola que brilla. Y ahora escuchen. Desde el cielo se oye la voz de Dios. Otra vez. La primera sacudió los cielos y la tierra, pero ahora va a comenzar a sacudir más todavía. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Aquí en el libro Primeros Escritos dice que no todos entienden la voz, pero los hijos de Dios sí escuchan el día y la hora. Fíjense que esto, la liberación del pueblo de Dios, es antes de la venida de Cristo. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Algunos me han dicho: pastor, pero si son 1335 días desde la promulgación de la ley dominical hasta la liberación del pueblo de Dios, ya sabemos la fecha de la venida de Cristo. No, porque los periodos proféticos de Daniel llegan hasta la víspera de la gran culminación, no hasta la venida de Cristo, sino hasta un poquito antes, hasta la víspera.
Cuando venga la liberación, al final de los 1335 días, por la voz de Dios, esa voz va a proclamar el día y la hora. No necesita proclamar ni el mes ni el año, porque lo que van a faltar son días y horas nada más. Por eso dice, la voz proclama el día y la hora. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, Dios comienza ahora a promulgar su santa ley con voz audible. Dios pronuncia cada mandamiento y se detiene mientras las palabras de la frase retumban por toda la tierra. El Israel de Dios permanece con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según van saliendo de los labios de Jehová y retumban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Es un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclaman, ¡Gloria! ¡Aleluya! Después de cada mandamiento. ¿Qué dicen los santos? Ándale. ¡Gloria! ¡Aleluya! Al final de cada mandamiento, gritan gloria, aleluya. Sus semblantes están iluminados por la gloria de Dios y refulgen como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, Daniel 12:3, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los malvados no los pueden mirar porque los ofusca el resplandor de sus rostros. Los malos se tapan así el rostro porque no pueden mirar a los santos porque sus rostros brillan. Y cuando Dios derrama la sempiterna bendición sobre quienes le han honrado santificando el santo sábado, resuena un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Es la voz de Dios, dice el conflicto de los siglos, es la voz de Dios la que pone fin al cautiverio de su pueblo. Conflicto de los siglos, página 711. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Es la voz de Dios la que pone fin a la persecución, al cautiverio del pueblo de Dios. La gran liberación viene por la voz de Dios. Y luego esa voz de Dios sigue tronando, proclamando su santa ley. Los hijos de Dios miran el cielo con los rostros iluminados por la gloria de Dios y gritan gloria, aleluya. Y cuando Dios promulga la bendición sobre los que guardaron el sábado, se oye un grito de triunfo que repercute por los aires. La victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Yo quiero estar ahí. Yo quiero gritar, gloria, aleluya. Hay muchos hoy en muchas iglesias que gritan gloria y aleluya, pero cuando usted les dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ya no gritan gloria, aleluya. Oh, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Hay muchas otras iglesias que dicen gloria, aleluya, mucho aleluya, pero cuando le dices acuérdate del sábado, no dicen ninguna gloria ni ninguna aleluya. Pero el pueblo de Dios al final va a gritar gloria, aleluya, cuando escuchen el pacto que Dios hace con los que guardaron su santo sábado.
Y luego, Cristo va a aparecer en las nubes. La liberación del pueblo de Dios. ¿Ustedes saben lo que es el monte de Meguido? La palabra Armagedón viene de Armonte. Magad quiere decir degollar. El monte de la matanza, el monte del degolladero, porque en ese monte Elías degolló a los falsos profetas. Y a la voz de Dios, los seres humanos se van a dar cuenta que estaban peleando contra Dios y se van a volver contra los que los engañaron y los van a degollar. Y va a correr la sangre nuevamente en el monte del Armagedón, la última batalla que iba a ser librada contra el pueblo de Dios para exterminarlo. Ahora pasa igual que en los días de la reina Esther. Se vuelven en contra de los que lo habían condenado a muerte. Y ahora van a ser muertos miles de miles en manos de los mismos que antes los apoyaban. Quiera Dios ayudarnos a estar preparados para ese día. Hemos visto la voz de Dios cuando Dios habla. Una vez más y Dios va a hablar. Pero esa vez, tú no estuviste cuando Dios habló en el Génesis porque no había hombre en la tierra. Tú no estuviste al pie del monte Sinaí. Tú no estuviste al pie del monte Calvario para escuchar la voz que dijo consumado es y tembló la tierra. Pero cuando Dios hable otra vez, tú y yo lo vamos a escuchar. Aún si nos toca morir antes, el Señor nos va a resucitar en la resurrección especial para escuchar la voz que va a hacer tronar los cielos y la tierra y va a promulgar la santa ley otra vez. La primera vez tembló la tierra, dice Pablo, pero esta vez va a temblar los cielos y la tierra cuando Dios promulgue su ley y anuncie el día y la hora de la venida de Cristo. Elena de White dice que los ángeles van a recoger a los que resucitan en esa resurrección especial y los van a llevar a los lugares de escondite donde están sus seres amados esperando la venida de Cristo, y juntos van a escuchar el pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su santo sábado y van a poder ver juntos la nubecita de la mitad del tamaño de una mano como se viene acercando, y en solemne silencio la van a contemplar hasta que la nube se hace grande y llena de fuego y llena de luz, y son millones de ángeles que acompañan a Cristo en su segunda venida. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Si estoy vivo, quizás esté en una cárcel, quizás esté escondido en una caverna, en una cueva o en un bosque. Si el Señor me tiene escogida otra cosa y voy a ser un mártir por predicar este mensaje, no me preocupo porque no me voy a perder el show final. Porque el Señor me va a resucitar en esa resurrección especial si me toca morir antes de su venida, si soy fiel en proclamar el mensaje del tercer ángel. Notaron que los que van a resucitar son los que proclamaron el mensaje del tercer ángel y guardaron su santo sábado. Escuchen, hermanos, porque no alcanza a ser adventista y guardar el sábado del séptimo día. Hay que proclamar el mensaje de los tres ángeles, porque el que no lo proclame no va a soportar la ley de Dios. Yo quiero serle fiel para un día poderle ver en gloria, poder escuchar su voz. Lo que será escuchar la voz de Dios. Qué tremendo. Que Dios nos mantenga fieles. Vamos a ponernos en pie. Bueno, más bien vamos de rodillas a darle gracias a Dios. Padre Santo y Dios nuestro, hemos leído tu palabra. Hemos leído lo que los santos profetas de antaño han escrito.
Y sabemos que ellos hubieran querido estar vivos en nuestros días para ver el cumplimiento de sus palabras. Tú le dijiste a Daniel: anda, Daniel, reposa, descansa, pero te despertarás al final de los días para recibir tu heredad. Oh Señor, anhelamos ese día de la gran liberación, cuando la voz tuya ponga fin al cautiverio de tu pueblo, cuando seamos libertados de las manos de los impíos y podamos gritar gloria, aleluya, al hacer el pacto por toda la eternidad de que vamos a ser fieles guardando tu ley. Porque solo vas a llevar contigo a aquellos que hagan ese pacto sempiterno de serte fieles por toda la eternidad. Sella esta decisión en nuestros corazones. Bendice a los hermanos aquí en Oaxaca. Yo no sé cuándo tú me traerás de regreso, si es tu voluntad. Pero Señor, si no hemos de vernos nuevamente, que ninguno de los que estamos aquí perdamos la fe, que ninguno seamos apóstatas, que ninguno doblemos las rodillas delante de Baal con el falso día de descanso, sino que nos mantengamos leales a ti para escuchar esa voz que ha de sacudir los cielos y la tierra. Sella este mensaje en nuestro corazón y que cuando escuchemos tu voz no seamos rebeldes, que no despreciemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que escucharon tu voz audible sacudir la tierra, cuánto menos escaparemos nosotros que hemos tenido tan grande luz. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia, y que la merced de esta reunión, la bendición de tu palabra, nos acompañe hoy y siempre. Sea alabado y glorificado tu nombre, y bendito seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.